Buenas. Eh, a continuación, mi grupo presentará el caso de estudio Benetton. Mi grupo está conformado por Nailet Pinto, Yedina de Armas, Yerlis Barranco, Gina Brito y quien les habla, Samuel Ochoa. Historia de la compañía. La historia de Benetton es una historia de gran éxito, desde sus humildes orígenes. La compañía ha alcanzado la cifra de $1.000 millones en ventas por todo el mundo, dentro de uno de los sectores más maduros y con más mano de obra en Europa Occidental. La empresa era un negocio familiar italiano típico con 4 hermanos: Juliana, Luciano, Gilberto y Carlos, que desde el principio de la empresa están involucrados en las operaciones de la misma, ¿no? Su hermano mayor, Luciano, fue quien a la edad de 15 años tuvo que dejar la escuela ya que sus padres fallecieron y empezó a trabajar en un establecimiento de ropa de caballero. Cuando Luciano cumplió 20 años, dijo a su hermana, a Juliana, que él podía vender los suéteres o las camisas originales que la hermana solía fabricar por entretenimiento. Juliana tenía el hobby, por así decirlo, de fabricar ropa. Luciano, como trabajó por 5 años en una ropa de caballero, observó que su hermana tenía el talento para fabricar y que podía ver de ahí un negocio porque obviamente estaba metido en el sector. Así que a esa edad decide renunciar y junto a su hermana, a sus hermanos, pues, fundan pues los inicios de la compañía, ¿no? ¿Qué hace Luciano para obtener el capital para comenzar la empresa? Lo que hace es que vende su acordeón por unas 30.000 liras y su hermana Julia vende la bicicleta. ¿Con qué fin? Con el fin de comprar una máquina para tejer y poder producir la ropa que fabricaría Juliana, ¿no? Luciano consiguió inmediatamente vender las primeras prendas que fabricó Juliana en tiendas de la localidad donde vivían, y las ventas fueron creciendo pues con regularidad en los años siguientes. ¿Hasta qué punto? Hasta que Juliana tuvo un grupo de mujeres y con ese ya flujo de fabricación y venta, Luciano pudo comprar también una camioneta para poder transportar a los trabajadores al taller donde fabricaban dichos productos. Al principio de los años 60, Luciano Benetton puso en práctica algunas ideas innovadoras que ayudaron al negocio a transformarse en una gran empresa. La primera fue vender sus productos únicamente a través de establecimientos especializados en prendas de puntos, cuyos propietarios estarían ciertamente más interesados en empujar las ventas de su propio producto, ¿ya? Entonces abastecían a este tipo de empresas especializadas, ¿no? Otra idea que tuvo Luciano fue ofrecer a los vendedores un 10% de descuento si pagaban al contado la entrega de su producto. Ya, si pagaban todo su producto enseguida, inmediatamente ellos ofrecían un descuento de este 10%.
Déjame quitar esto de acá. Ah. Bueno, después de esto surgen dos nuevas ideas. Esta vez fue para reducir los costes de producción. La primera era una técnica nueva para hacer una lana suave, como la cachemira. Estaba basada en un método que Luciano había observado al visitar fábricas en Escocia, donde máquinas indumentarias con palas de madera golpeaban la madera prima en el agua. La otra idea consistía en comprar y adaptar máquinas de tejer géneros de punto obsoletas a un precio de $500,000 cada una, que era una pequeña parte del coste de una máquina nueva. O sea, ¿con qué fin? Con el fin de que estas máquinas pues funcionaban a la perfección y encima pues abarataron costo ya, porque tenían un precio mucho menor que una máquina original, que una máquina nueva pues, y podían cumplir pues con la funcionalidad, ya que se encontraban en unas condiciones razonables para poder con la producción y la carga que iban a tener en la empresa pues. Bueno, Benetton fue creado formalmente en 1965. En 1968 la compañía abría la primera tienda independiente en la localidad de Montaña en Belluno, o no lejos de Venecia. Durante el final de los años 60 y principio de los 70, los Benetton concentraron sus esfuerzos en alcanzar el mercado interior italiano. Hacia 1975, el característico logotipo blanco y verde de Benetton se había convertido en el símbolo de un fenómeno en la escena comercial italiana. En 1978, el 98% de los $80 millones de ventas se hacían en Italia, en donde las oportunidades de continuar tan alto crecimiento estaba disminuyendo. ¿Qué hizo la empresa al estar disminuyendo sus ventas ya en su territorio? Pues la empresa se lanzó a una intensa campaña de expansión en el resto de Europa, siguiendo siempre un sistema de vender únicamente a través de establecimientos especializados con la marca Benetton. Las ventas se dispararon mientras la red de tiendas se extendía hacia el norte: Francia, Alemania Occidental, Gran Bretaña, Suiza y los países escandinavos. A principios de los años 80, la mayoría de los jóvenes europeos parecían comprar las prendas de sport de Benetton, incluyendo la princesa Carolina de Mónaco y Diana, princesa de Gales, lo que dio a Benetton una proyección mundial. En 1983, Benetton vendió $350 millones en los 2.600 establecimientos de toda Europa. La compañía en 1987. Descripción global. Bueno, Benetton era una compañía desintegrada verticalmente. Esa fue su estrategia para expandirse. No solo en la fabricación, sino también en las otras tres actividades principales que constituían su cadena de valor: estilización, diseño, logística y distribución y ventas. La compañía confiaba en gente
y en empresas del exterior para la mayor parte de esas actividades cruciales. Empleaba directamente solo alrededor de 1.500 personas a final de 1985. ¿Qué quiere decir esto de que Benetton era una empresa desintegrada verticalmente? Pues que durante muchos años, incluso esto de ser desintegrada verticalmente llevó a que fuera por muchos años un ejemplo arquetipo de organizaciones en red, de organización en red. ¿Por qué? O sea, es decir, que era una organización basada en la subcontratación de actividades. O sea, en términos generales, en las relaciones entre unas gran empresas y varios productores y distribuidores pequeños. Era un gran ejemplo de cómo funcionaba una empresa al estar descentralizada, porque no todo se producía pues en un solo lugar, sino es que ella iba subcontratando otras empresas y contratando directivos que eran dueños de esas empresas. ¿Ya? Pero que tenían un contrato obviamente político y de políticas y con Benetton, pues. El ciclo operativo. Había básicamente dos temporadas en la moda: la primavera-verano, que comenzaba en febrero y terminaba en julio, y otoño-invierno, que comenzaba en septiembre y terminaba en diciembre. El gran volumen de negocios de la compañía quería que la planificación de la producción de los artículos de lana y algodón empezara con mucha antelación a la entrega de los establecimientos. Ya. Hay unos pasos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis acá para explicar un poco lo del ciclo operativo. Ese tiempo de espera para llevar los productos podían transcurrir hasta 21 meses, desde la preparación de los diseños para una determinada temporada de venta hasta que llegara pues el pago final de las comisiones a los agentes de Benetton. Ya. Algo que se me olvidó mencionar acá también en la descripción global era que Benetton también adjudicaba a un grupo de directivos, en este caso agentes que se encargaran de la distribución y la logística pues de todos sus productos a través de las diferentes líneas a nivel mundial que tenían. Entonces, los pasos básicos en el ciclo operativo eran preparación de diseños finales, preparación de unas cuantas muestras de cada una de las 600 prendas en colección total y una reunión anterior a la presentación. ¿Quiénes estarían en esa reunión? Pues los directivos de fabricación, algunos de los 80 agentes de la empresa, y también tenía lugar Giovanna Benetton. Bueno, ellos eliminaban alrededor de la cuarta parte de los modelos. Entonces después se fabricaba el resto en pequeñas cantidades para su presentación, con los directivos del área a los agentes y los agentes a los propietarios de las tiendas. Cabe resaltar que aquí, aunque las tiendas hacían los pedidos unos 7 meses antes de la temporada, dando de esta forma a Benetton tiempo para la programación, la fabricación y la entrega, este plan de producción permitía también al detallista le permitía, por ejemplo, que al final
o cuando ya se estuviera llegando 3 meses antes o 3 meses antes de la entrega, el detallista podía pues pedir eh, los colores o cambios a los productos que ya había pedido 7 meses antes ya, y los cambios pues en materia de color. ¿Por qué permitía esto la empresa? Porque la tendencia de los colores cambiaba pues regularmente con el tiempo, entonces de esta forma el detallista podría observar y cómo se está comportando el mercado, hacía sus pedidos acorde a los colores en tendencia y de esa forma pues se producían las prendas para que fueran acorde a la tendencia del mercado. Actividades de fabricación. La empresa estaba dividida en 3 divisiones: lana, algodón y pantalones vaqueros. En 1983, Benetton tenía 7 fábricas en Italia. En 1985, el número de fábricas se redujo a 5 y en 1987 Benetton solo tenía 3 unidades de producción, una para cada división. La razón para esta reducción en el número de fábricas era simplemente pues un reflejo de la filosofía de la compañía, que era la desintegración vertical y la producción externa. Ya esa era la forma de organización que tenían ellos, que se descentralizaron y se expandieron por el mundo. Entonces eso hizo que se redujera pues las empresas locales y las empresas que estaban centralizadas por su filosofía de expansión, ¿no? Por su filosofía de actividades de fabricación, que era en este caso la descentralización. Aunque la mayoría de las actividades de fabricación se realizaban en el exterior, pues algunas se centralizaban en Ponzano Veneto, que era la que estaba pues en Italia. Y entre esas actividades estaban las compras, la planificación de la producción, la investigación técnica, el desarrollo del producto, la adquisición y la explotación de patentes y derechos, el corte con ordenador y el tinte. Mi nombre es Naila Pinto y le voy a hablar sobre la división de la lana en el caso de estudio. La división de la lana consumía el 55% de todas las materias primas que se utilizaban en la empresa, y las prendas de lana representaban alrededor del 47% de las ventas totales en unidades. 3 de cada 4 prendas de lana se vendían en la temporada otoño-invierno. El restante, que es el 25%, se vendía durante la temporada primavera-verano. El proceso de fabricación de la lana consiste en 4 fases secuenciales. La primera es el tejido, la segunda es el ensamblado, la tercera es el tinte y 4 y última el acabado. Le explicaré cada una de ellas. El tejido. Una vez que los agentes habían reunido y enviado los pedidos de la tienda a la casa central, el departamento técnico preparaba los pedidos para cada una de las 3 divisiones. De este modo, el director de la fábrica de lana recibía un listado de pedidos que incluía solamente los artículos a manufacturar en esa fábrica. La producción de trabajo interno en la fase del tejido había disminuido en los últimos 5 años. En 1982, solo el 40% del tejido de lana se había realizado en el exterior, como lo muestra la tabla que está en la diapositiva. En 1987 solo se hacía en la casa el 1% y el 90% de este 1% se concentraba en un tipo muy específico de máquina de tejer. Habían desistido de conservar este tipo de máquina dentro de la casa, puesto que tenían muchos problemas en encontrarlas en las empresas exteriores. Esta máquina era muy costosa y por lo tanto muy arriesgada para los subcontratistas exteriores. También utilizaban una producción interna para recabar la información de primera mano de la productividad y coste de la fase de tejido. En empresas se trabajaban
con 70 y 80 subcontratistas en la fase de tejido y cerca del 90% trabajaban exclusivamente para Benetton. El director de la fábrica de la división de lana sostenía que existían pros y contras a esa exclusividad. La ventaja principal consiste en que la compañía podía contar con ellos para planificar su producción, puesto que conoce su capacidad productiva, el tipo de maquinaria que había dentro de la empresa, el número de cambios y etc. Pero la desventaja principal es que tenemos que asegurarle la plena capacidad de máquinas, lo cual es arriesgado tanto para el señor Benetton como para los contratistas externos. El ensamblado. En esta fase del proceso de fabricación se realizaba por completo fuera de la compañía, por más de 100 contratistas externos que trabajaban exclusivamente para la empresa. En 1982, solo el 60% de esta actividad se había realizado en el exterior. El número medio de empleados de estos contratistas eran 14 y 15 o múltiplo de esta cifra, puesto que este era el número ideal de trabajadores para una cadena de ensamblado. No se realizaba la fase de ensamblado en el interior porque en primer lugar va en contra de la filosofía de la compañía, que buscaba flexibilidad e integración. En segundo lugar, se obtiene algún ahorro haciendo este trabajo en el exterior porque los subcontratistas pequeños tienen que pagar menos en términos de costos sociales de acuerdo con la ley italiana, aunque a nivel salarial es prácticamente lo mismo. En la fase del tinte. Al comienzo de los años 70 se vio el desarrollo de la técnica de producción, que quizás haya sido más publicidad. El tinte es un único color de las prendas ya fabricada. Hasta entonces había teñido el hilo y las partes adjuntas piezas del jersey. Los Benetton descubrieron que el factor crítico de la moda era el color, no la forma. Decidieron, por tanto, tejer y ensamblar una gran parte de producción sin teñir y esperar hasta que la tendencia de la moda les aclarara la decisión a tomar sobre el color. Así evitaban la sobreproducción en colores poco atractivos y se aseguraban poder satisfacer la demanda de los últimos gritos de la moda. En esa temporada, el proceso era ligeramente más costoso, pero tenía la ventaja de permitir una producción que le respondiera con rapidez a la demanda. También esta permitía que la empresa no tuviera casi inventarios y que produjera principalmente sobre pedido. Benetton mantenía el 100% de la fase de tinte en el interior. En 1982, la mitad de esta fase se había realizado fuera de la compañía. El proceso completo se concentraba en casa a causa de la gran importancia de la fase de tinte para esta empresa, cuya principal característica distintiva consistía en su estilo de colores vivos y la posibilidad de que esta prenda creasen conjuntos que combinaran con este color. Asimismo, el tinte era el proceso más complejo y con mayor exigencia de capital, lo que suponía que era un riesgo para los subcontratistas del exterior. Antes de la fase del tinte, cada artículo tenía que pasar a través de un tratamiento químico de suavizamiento y desgranado de la lana. Las piezas que se utilizaban en hilo ya coloreado también se tenían que pasar por este tratamiento. Esta fase era también de gran importancia, pero técnicamente hablando no era tan certificada como el tinte. La parte principal de este proceso técnico se realizaba fuera de la empresa por 3 compañías externas. 2 de estas fábricas habían pertenecido a Benetton hasta 1985, fechas en que las vendió a los directores de la misma. Estas se convirtieron en empresas de alcance entre estos nuevos dueños y emplearon alrededor de 100 personas para cada una. La fase del acabado. Únicamente el 5% de esta fase se realizaba en casa, en comparación con el 80% de 1982. Los 20 subcontratistas que realizaban el restante, o sea el 95%, trabajaban exclusivamente para Benetton. Esta fase es intensiva en mano de obra y no requiere una maquinaria determinada. Se dividía en 2 partes: control de calidad para cada pieza y empaquetado.
Buenas, mi nombre es Gina Brito y a continuación les vengo a hablar un poco sobre algunos de los problemas en las relaciones del caso de Benetton, en el caso de estudio de Benetton con los subcontratistas. Uno de sus contratistas era el señor Luigi Mucci, consejero delegado de una de las mayores firmas exteriores, la cual decía que su principal problema de trabajar con Benetton eran los numerosos cambios que se realizaban en un corto periodo de tiempo en los artículos, colores, etcétera. Y también al ajustarse a las máquinas cada semana e incluso cada noche para hacer todos los cambios. Esto significaba que en gran número de artículos diferentes se fabricaban en pequeños lotes, lo cual desde un punto de vista de fabricación era ineficaz. También se quejaban de la maquinaria que aconsejaba Benetton, ya que esta maquinaria no era como que la más adecuada en la industria, sino que era más apropiada para un artesano que para una industria. Pero ellos veían esto como problemas que significaban una factura mensual. Cada cambio que se realizaba como tal era costos o más gastos que se implementaban en la compañía. Pero algunos subcontratistas veían que esto tenía sus ventajas y sus desventajas, ya que Benetton más que todo quería como adaptarse o mantener sus ventas a la hora de realizar, no solamente mantener sus ventas, sino hacer cambios tanto en lo que fabricaba como en los modelos, en el hilo, en los colores. Él buscaba la manera de implementar o de tener una mejor producción como tal. También les vengo a hablar sobre un poco sobre los procesos de producción de la tecnología, de la alta tecnología que en Benetton se aplicaba. En esto vemos muchos factores, vemos muchos expertos en la industria de la confección estaban de acuerdo en que la forma del éxito del Benetton se basaba en la habilidad para combinar moda e industria, utilizando una tecnología avanzada como máquinas de tejer de control numérico. Los diseñadores terminales como CAM podían jugar con los colores y modelos de los géneros. También los ordenadores se encargaban de preparar una cinta que dirigía directamente a la máquina de tejer para producir la prenda. También en 1980 utilizaban un sistema CAD de Herbert, el cual se trataba de unir a una cortadora automática española, convirtiéndola en un sistema CAD-CAM donde copiaba piezas de modelos almacenados en la memoria del ordenador y dando resultado a un total de 15.000 prendas cada 8 horas. Entonces, este tipo de alta tecnología le permitía a Benetton poder fabricar todo tipo de moda textil italiana que ellos quisieran. También a continuación les voy a hablar un poquito de la logística. Jugaba un papel fundamental en el caso de Benetton o en la estrategia de Benetton, ya que
las tiendas, ya que las tiendas con productos de Benetton estaban concebidas con una pequeña trastienda, como así, que podían ser como almacén de reserva o eran almacenes de reserva donde la mercancía llegaba, y se comprobaba y se colocaba directamente en las baldas de exposición. Esto requería un cuidadoso programa de entregas a las tiendas y por otra parte un almacén grande y eficaz para guardar los productos terminados en la casa central. Dice también que también aplicaba alta tecnología, ya que manejaban alrededor de 32 millones de almacenes. Era inmensa, con una caja automatizada que controlaba un ordenador digital llamado Equipment Core, que dirigía varios robots por control remoto, los cuales podían leer los códigos de las. También aplicaba alta tecnología, ya que manejaban alrededor de 32 millones de almacenes. Era inmensa, con una caja automatizada que controlaba un ordenador digital llamado Equipment Core, que dirigía varios robots por control remoto, los cuales podían leer los códigos de las cajas, clasificarlas y almacenarlas. La operación de almacenaje estaba completamente automatizada y no existía ninguna manipulación humana en todo este proceso. Acá le vengo a hablar un poco de las actividades de las ventas. Acá se dice que involucraban en las actividades de las ventas, se involucraban la empresa, los agentes y los agentes, los directos y propietarios de las tiendas, como así el director de marketing era el señor Luciano Benetton, que en ciertas ocasiones había ocupado formalmente este puesto, pero los directores de cada área, por decirlo, eran empleados de la compañía a cargo de zonas cubiertas por numerosos agentes, los cuales inspeccionaban cada vez que ellos iban a estas tiendas, a las tiendas encargadas que quedaban en los Estados Unidos, Canadá, Japón y los países del este. Y donde describía una de las tareas que era hacer cada mes lo que los agentes hacían. También otra tarea importante que realizaba un director de área consistía en recaudar el dinero de las tiendas como un director de área dedicaba al 30 al 35% de su tiempo a los problemas de pago. Sus periodos de más actividad eran mayo-junio para la cancelación de primavera, para la colección primavera-verano, y octubre-noviembre para la de otoño-invierno. Entonces vemos cómo eran las actividades de venta de los directores y subdirectores, de qué se encargaban ellos y cómo se manejaba este tipo de actividades en la empresa de Benetton. Muchas gracias. A continuación la compañera les sigue explicando.
Los agentes. Los agentes se consideraban como intermediarios entre Benetton y las tiendas. No eran empleados de Benetton y tenían derechos exclusivos a un territorio de venta. Luciano Benetton había escogido personalmente la mayoría de sus agentes. Desde el principio, lo que buscó un nuevo tipo de agente que pudiera encajar en su filosofía particular en la empresa. Quería actitudes personales más que experiencias en negocios. Como decía un ejecutivo, lo que realmente valora Luciano más que la experiencia es el espíritu emprendedor en un agente. La relación entre la firma y sus agentes se basaba principalmente en términos de confianza verbales. Solo hasta 1984 comenzaron a redactarse contratos formales entre Benetton y los agentes. Raras ocasiones habían que sustituirlos por fallar en lo que esperaban en ellos. 2 veces al año todos los agentes tenían que pasar por lo menos una semana en la casa central para conocer la nueva colección de temporada, seleccionar una muestra de 30 a 40% de las 600 prendas en totales. Entonces el agente ayudaba a seleccionar los artículos más apropiados para cada tienda en particular y hacían sus respectivos pedidos. Al final del día, el agente enviaba a la central los pedidos reunidos de ese día. Los artículos se mandaban directamente a las tiendas desde el almacén central sin pasar por un agente. Durante la temporada, el propietario enviaba el dinero directamente a Benetton, dividiendo el pago total en 3 cuotas que se abonaban entre 30, 60 y 90 días a la fecha de la recepción de la respectiva mercancía. Hecho es que a la gente le pagaba un 4% de comisión sobre el valor del artículo enviado desde la fábrica. Manolio Tonolo es un agente de la región NE de Italia. Se había incorporado a la empresa en 1969 como director de la segunda tienda abierta en Padua. Había trabajado con Luciano Benetton en un establecimiento de ropa de caballeros cuando ambos eran jóvenes. Manolio Tonolo explicaba según el criterio en aquel tiempo que seleccionar un agente, el candidato debía tener una predisposición entusiasta hacia trabajar en sí. Buscaba personas que pudieran tener un potencial a la hora de vender. Las principales responsabilidades de los agentes consistían en seleccionar y localizar nuevas tiendas, encontrar y seleccionar inversores potenciales para las nuevas tiendas, ayudar a los nuevos clientes en la apertura de los establecimientos, vigilar las tiendas y ayudar a los propietarios a dirigirlas y a controlarlas, presentar una colección a los directores de tienda y ayudarles en la elección de los artículos, reunir los pedidos y transmitirlo a la casa central, animar a la competencia de imagen en la tienda, entre tiendas. También se incitaba a los agentes a invertir una parte de la comisión en las aperturas de nuevos establecimientos, llegado a ellos mismos a convertirse en clientes. Este mecanismo producía un efecto de automultiplicación en la red de detallistas. Esta política de alentar a los agentes sus propias tiendas le ayudaba a conseguir un crecimiento de primera mano en el negocio de ventas por menor y sus problemas en prácticas. Los agentes normalmente tenían una organización pequeña para llevar a cabo múltiples actividades. Aunque visitaban las tiendas regularmente, solían contratar ayudantes jóvenes que controlaran la imagen global en sí misma y los problemas semanalmente. Asimismo, los ayudantes prestaban apoyo a agentes
a los agentes en sus tareas para adaptar nuevas modas en la cultura de los jóvenes. Tenían que visitar lugares de reunión como discoteca, bares, etcétera, y ver allí lo que llevaban y cómo se comportaban. La mayoría de gentes eran italianos, así como prácticamente el 50% de los agentes para Estados Unidos. Algunos habían comenzado en Europa y se trasladaron a América. Con la mentalidad adecuada tuvieron que incentivarlo. Estos también habían tenido dificultad al penetrar el mercado, principalmente en relaciones con conocimientos a las leyes y normativas de cada país. Tiendas. Menos de 10 establecimientos de Benetton en todo el mundo pertenecían y eran dirigidos por la empresa. Estaban situados en ciudades claves como Milán, New York, Roma, Düsseldorf. El resto habían sido fundadas por empresarios independientes. Benetton aprobaba la localización de tiendas y Luciano personalmente los lugares más estratégicos. Los propietarios no eran expertos detallistas como Luciano Benetton expresaba. Hemos hecho un nuevo tipo de detallista, quizás hasta la fecha, floristas, peluqueros, entre otros. Lo que incentiva esto es su espíritu adecuado para trabajar en las tiendas de Benetton. El señor Weiss, director del área Norteamérica y Japón, comentaba que los expertos en ventas al por menor no son buenos propietarios en tiendas ni directores porque acaban de comprender del sistema particular de Benetton. Cuando le preguntan acerca del sistema, menciona las siguientes características: nueva exhibición de escaparate por semana, buenos vendedores en las tiendas y un buen servicio, competencia en la imagen de las tiendas, decoración de escaparate, diversidad y exhibición de empresas, 150 artículos por tienda, no hay competencia en los precios. Los precios iniciales fijados en fábrica o frecuentemente sugeridos. Rebajas comentadas con los agentes. Números de cambios entre los propietarios. Los números de cambio entre los propietarios eran muy bajos. Por ejemplo, de las 200 tiendas controladas por el señor Tonolo, pertenecían un 50 o 60. Solo el 5 o 6 propietarios habían sido reemplazados en un periodo de 10 años. Los detallistas no firmaban contrato de franquicia. Luciano Benetton odiaba la burocracia y encontraba que la situación actual estimula todas las capacidades de los propietarios. Tampoco se les exigía pagar a Benetton utilizar su nombre ni un royal basado en el porcentaje de ventas o beneficio. Por lo tanto, en términos de franquicia, era inapropiado describir una red de detallistas de Benetton. Todas las tiendas de Benetton debían seguir un concepto básico de merchandising, que es el más importante, que consistía en que la mercancía debía exponerse en balda abierta, accesible para los clientes, quienes podían tocar y probar en la exhibición abierta en un espacio de cierto modo no decorado, creaba una impresión colorida y de modo que el cliente moda al cliente el escaparate. También era importante la selección de los vendedores adecuados. Debían de ser jóvenes y muy orientados al cliente. Tenían que ser capaces de aconsejarle prendas que coordinaban bien y ver cuál de los colores era apropiado para cada persona en concreto. Benetton utilizaba 5 mecanismos para controlar la identidad a pesar del dramático incremento en el número de tiendas.
la estandarización de la imagen de la tienda. Los detallistas tenían que escoger entre los 12 distribuidores básicos y selecciones de mobiliarios. Este debía adaptarse únicamente a 3 proveedores italianos situados cerca de la casa central. Suministro central de material publicitario, que se fabricaba en la casa central y se enviaba a las tiendas de todo el mundo. Los establecimientos podían hacer algo de publicidad en los medios de comunicación locales, principalmente en los periodos después de que la firma hubiera revisado los anuncios. Políticas de precio estrictas. El ordenador en las etiquetas de cada prenda. Para el mercado americano era un precio sugerido. Las tiendas Veneto solo podían vender productos Veneto. Asistencia de nuevos clientes. Muchos habían dicho que Veneto se podía equipar de la fast food de la industria de moda. Una comparación que no le desagradó a Luciano Veneto. Me gusta la idea de que nos comparen con el fast food en lo referente a la organización, eficacia, limpieza, imagen y publicidad. Estrategia de promoción. Veneto había acordado su publicidad por todo el mundo empleando una agencia en París para Francia, El Dorado, y otra en Nueva York para el resto del mundo, puesto que el producto era el mismo en todas partes. La firma había sido capaz de mantener un carácter homogéneo e internacional de sus anuncios. Los temas de Benetton, All Color in the World, en 1983 en adelante habían aparecido siempre en inglés y en las carteleras de la calle y en las numerosas revistas de todo el mundo. Las campañas fueron el resultado de varias sesiones de tormentas de ideas que se mantuvo entre varios amigos, incluyendo fotógrafos y diseñadores. Alrededor del 4% de ventas de Veneto se destina a la publicidad directa. Además, la compañía patrocinaba acontecimientos deportivos, incluyendo equipos de rugby, baloncesto y equipos de Fórmula 1. Perspectiva global. Al preguntarle a Luciano Benetton si quería llegar a ser otro McDonald's, comentaba que no McDonald's consumidor, pero sí por la distribución mundial. Me gustaría que estuviéramos en todas partes. Otras empresas a las que debíamos imitar para llegar al mismo nivel es Coca-Cola o Pepsi, ya que nos dirigimos a nuestro producto a gente joven. La idea de Benetton era que básicamente la fabricación en serie, moda a precio económico que cambia con la tendencia, pero conservado siempre una nota clásica, no ha cambiado desde que se empezó el producto estrictamente europeo, sino un producto mundial. En América, Australia, Japón, en donde estamos orgullosos de tener 200 tiendas, esta idea ha sido completamente aceptada. En todos los países, el tipo de cliente continúa siendo el mismo, joven y de sexo femenino. Naturalmente existen diferencias regionales. En América, por ejemplo, llegamos a un público ligeramente diferente al europeo, al público más sofisticado que viaja y que puede ser visto el producto de Europa con anterioridad. A pesar de su éxito general al introducirse en los nuevos mercados, Benetton ha encontrado ciertas dificultades en algunos países debido a las tarifas y cuotas de importación y otras barreras de protección. Benetton decidió invertir en plantas locales con idea para evitar proteccionismo actual o en potencia. Benetton Scar en Francia, Benetton S.A. en España. No existía ninguna internacional de fábrica Benetton. Estas unidades de fabricación fueron en Italia. Solo satisfacían las necesidades locales y no suministraban unidades de fabricación fuera de Italia. Y no
suministraba todos los artículos necesarios en esos países. Por ejemplo, la fábrica de Carolina alrededor del 5% de lo que vendían en el mercado americano. En otros países, Veneto no podía entrar a través de la exportación y que no estaban interesados en instalar fábricas o crear filiales con socios locales. Se firmaban acuerdos de licencia para utilizar el sello de Veneto. De este modo, las compañías locales en Brasil, México, Japón, Portugal, India, Argentina pagaban unos derechos a Veneto por cada artículo que fabricaban y vendían. Un total de 183 operaciones de licencia se hicieron en estos 6 países, aunque estas solo generaban beneficio del 5% a la firma. Se debían adherir a la base de Veneto la gama de productos y tecnología de fabricación, que era exactamente la misma de Veneto, ya que todos los productos licenciados visitaban la fábrica de Ponzano Veneto y compraban máquinas bajo la supervisión de la firma. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Espero estén bien. El tema que me correspondió fueron los sistemas de información. El principal objetivo de esta organización era que el sistema de conexión entre los agentes y la firma estuviesen bastante organizados, por así llamarlo. Entonces la compañía estaba decidida en utilizar los mejores sistemas de información disponible para mejorar la comunicación entre ellas. Por eso estaban decididos a implementar hardware y software y además personal, con el fin de que al tiempo la compañía creciera con rapidez y que siempre se estuviera reestructurando para hacer frente a las nuevas demandas que se ven en el mercado. Lo más importante de esto consistía en que la conexión entre los agentes y la firma habían comenzado una red de mini organizadores situados en 7 ciudades europeas que actuaban a modo de enlace, conectándolos con un ordenador central de la compañía de Italia. Uno de los trabajadores de esta compañía en épocas anteriores le dijo una frase que fue muy importante y me parece muy relevante pues tenerla en cuenta. Decía: seguir las pistas a la información financiera de cada una de las 4.000 tiendas del mundo es una locura y no tiene sentido. Esto le dio a esta organización de pronto ese hincapié o esa necesidad de satisfacer cada una de esas necesidades que ellos tenían, logrando así crear un sistema, un software para que pudiesen comunicarse entre ellas. Aunque hubiesen varios intentos fallidos, como uno que contaba, era cuando decidieron colocar unas cajas registradoras con el fin de así tener el control de los accesos económicos que tenía cada una de estas 4.000 tiendas que había, pero el gobierno no les permitió porque el gobierno tenía estipulada qué caja registradora debía utilizarse. Ideas para un futuro. Ellos crearon unas ideas para un futuro que fueron el cambio en la red de subcontratistas. Benetton estaba trabajando con una red de 350 unidades de producción subcontratada. La idea consistía en simplificar el complejo del problema de estar contratado con tantas firmas y solo quedarse con 9 o 10 de los subcontratistas mayores. Pero no con eso quería dejar de lado a cada uno de esos contratistas inferiores o pequeños, por así llamarlos, sino que hacía que estos contratistas pequeños tuviesen el control o le dieran de pronto a él el control de esos contratistas mayoristas a los que ellos tenían o con los que ellos firman. La filial americana. Bueno, esto era uno de los golpes más grandes que tenía la compañía de Benetton, ya que planteaba incrementar el volumen de producción y la gama de productos de la
firmas de las filias americanas, pero no le funcionaba, por así llamarlo, en vista de que el 5% de los consumos totales americanos prevenían de ellos nada más. Entonces, habían dos razones principales para fabricar esa filia: evitar problemas de proteccionismo y el hecho de que algunos americanos preferían las prendas las prendas con marca o realizadas en Made in USA o Estados Unidos. Otras razones para producir localmente, más que importar a Italia, era la terrible fluctuación de los tipos de cambio, las tarifas y los gastos de transporte que en su época se veían a enfrentar. No con eso nunca se vencieron. Tuvieron en cuenta también algunos asuntos financieros. En fin, la compañía buscaba acudir a la bolsa de Nueva York, ya que con esta forzarían su imagen internacional y asegurarían fondos en el proceso de diversificación, que más adelante les voy a hablar de un proyecto o de varios proyectos. Aunque la compañía había acumulado ya una cantidad importante de recursos financieros en años anteriores, no se iban con las manos vacías, ya ellos iban preparados para lo que se les venía. Entonces, es ahí de esas ideas importantes que ellos estaban teniendo. La diversificación del grupo Benetton, pues es uno de los procesos que marcó más la historia de esta organización, ya que se dice que en diciembre de 1985 la compañía cambió el nombre a INVEP por Benetton Group y aumentó su capital con un cargo de no solo de una reserva de 8 a 7 mil millones de liras, que era la moneda que en su momento ellos manejaban. Los hermanos de Benetton decidieron jubilarse. Eso pasó con el pasar de los tiempos, pero antes de esto pasaron muchos sucesos que fueron importantes en la vida o ciclo de esta compañía. Al finales de 1983, Luciano Benetton comenzó a experimentar que había sido bastante interesante, pero la fábrica era antigua y no había muchos problemas con respecto a un contrato que habían hecho con un grupo que le proporcionaba algunas mercancías o algunos productos. Con el tiempo, las ventas de Benetton sumaban el 5% de una marca que se llamaba Nota Norto Italia, una empresa en el sector informática. Benetton habla aprovechando su conocida marca, estableciendo acuerdos de licencia para ampliar una gama de productos de consumo, cosméticos, perfumes, calcetines, juguetes, ropa de casa, etc. No solo se quedaron con ese primer paso en el que empezaron, sino que también comenzaron a surgir negociaciones o hacer firmas con el fin de que sus productos o cada vez enfrentarse a un mercado más divergente. El proceso de la diversificación de la compañía se había dirigido a actividades comerciales afines y había penetrado el campo de los servicios financieros. Ya se catalogaban como una empresa altamente posesionada. Algunos de estas inversiones fueron del 70% en un grupo que se llamaba Factor SPA. También con este grupo ellos tuvieron una reserva de capital de 5 mil millones de liras. El 50% de las inversiones de la compañía ellos la firmaron con una empresa llamada Leazzi SPA. Y así comenzaron a firmar contratos o asociarse con diferentes tipos de entidades hasta el fin de llegar a los procesos bancarios. Ellos comenzaron a hacer procesos bancarios. Habían usado el señor Benetton Luciano, uno de los hermanos, anunció que iban a iniciar un proyecto de
que incluirían servicios financieros, bancarios y otros sectores. Eso se iba a hacer en Italia y en el extranjero. Con el pasar del tiempo y con todos esos proyectos que ellos iniciaron, pues la empresa logró posicionarse en un buen lugar, ya que contaban con una diversidad de productos y de servicios que satisfacían cada una de las necesidades de sus clientes. Esto los llevó a que decidieran crear compañías en Milán, crear compañías de servicios financieros, adquisición de líneas de celulares, teléfonos, dentro de las que se encontraba un operador que en su momento se llamaba Operador UNE. Operador Móvil Blue. Ellos hicieron parte de esta compañía y con todo esto llegaron a lo que fue su jubilación. Los hermanos Veneto decidieron jubilarse y dar la administración de cada uno de estos procesos o cada una de estas compañías a la que ellos o con lo que ellos tenían su firma a personal suficientemente capacitado y escogido con gran rigurosidad para que administrara cada uno de estos procesos. Ellos decidieron, como les dije, jubilarse y hasta aquí llegó este proceso de los hermanos Veneto. Muchas gracias y feliz resto de día, noche o cuando se vean el video.